porque el otro fichaje que tenemos que hablar es el de Geraldo Becker por la Real Sociedad. En fichajes random que llegan a la liga aparece el jugador de Surinam para aterrizar en España. Seguramente uno de los fichajes con más, no sé si con más nombre de los que hemos tenido en este mercado de invierno en la liga, porque a lo mejor quien no vea mucho fútbol internacional a ese chico no lo conocen, pero básicamente Geraldo Becker era uno de los atacantes del Unión Berlín y de los que vimos, por ejemplo, esta misma Champions jugar frente al Real Madrid. Básicamente es un jugador que en la Unión Berlín ha sido muy importante estos últimos años. De hecho, esta temporada no tanto, pero la anterior marcó bastantes goles. Este año en Unión Berlín jugando Champions ha sido pues su gran año. Es verdad que a nivel de liga y demás pues les está yendo bastante peor. Al final está siendo un poco de excepción en ese sentido en Unión Berlín este año. Pero bueno, al final bueno, pues Becker ha sido uno de los jugadores más importantes en ese ascenso de la Unión Berlín hasta jugar Champions esta misma temporada. Ahora llega a la Real Sociedad. Creo que aprovechando un poco, ¿no?, ese bajón de nivel de Unión Berlín, que al final era un jugador que, bueno, que tenía pinta de que iba a salir, básicamente, pues creo que la Real Sociedad ha aprovechado su situación. Al final es un jugador que, valiendo 12 millones de euros según Transfermarkt, la operación le ha salido por 3. Básicamente le ha salido bastante redonda en este sentido. Evidentemente es un jugador que pues nunca ha jugado en la Liga Española, que bueno, pues que hay que ver cómo consigue dar ese paso adelante esta temporada, ver cómo es su proceso de adaptación. Es un jugador que es delantero centro. De hecho, el Unión Berlín jugaba en 5-3-2, ¿no?, con 2 carrileros, 3 centrocampistas y con 2 atacantes. Él era el atacante más móvil, por así decirlo, porque aunque sea delantero centro, no es un delantero centro de referencia ni al uso ni mucho menos. Digamos que el punta más principal, el 9 puro, era Behrens, y él era pues como ese jugador, bueno, pues que le acompañaba, que se movía por más sitios, que caía mucha banda. Y de hecho la Real Sociedad yo lo veo mucho más jugando en banda que como delantero centro. ¿Por qué? Porque de delantero centro de normal la Real Sociedad ya tiene a Sadik, ya tiene a Andrés Silva y ya tiene a Carlos Fernández. Si sumamos que cuando están todos disponibles, normalmente Oyarzábal es el que está jugando de 9, pues es una posición que básicamente ya está muy ocupada. Creo que al final Becker es un jugador que viene principalmente para jugar en banda derecha. Creo que aquí la salida de Mohamed Ali Cho, ¿no?, que era uno de los jugadores de banda y se ha marchado de nuevo a Francia, pues tiene que ver con este fichaje y que Geraldo Becker va a jugar más en banda que en punta. Al menos es la idea que yo tengo principalmente. Lo más interesante, pues que es un fichaje con experiencia. Yo lo he dicho muchas veces, la Real Sociedad es una plantilla muy buena, su 11 titular, pero que creo que muchas veces en los cambios, muchas veces en el jugador 13, 14, 15, pecaba un poco de inexperiencia, ¿no? Es verdad que es un club muy de cantera, que apuesta por canteranos siempre que puede, pero lo he dicho muchas veces, si compites por todo como este año, que está vivo en las 3 competiciones, y encima en Champions, no puedes apostar a porque canteranos se van a sacar siempre la papeleta. Necesita, en mi opinión, jugadores con experiencia, y ahí Geraldo Becker creo que realmente es una oportunidad de mercado brutal. Como dice Peri por el chat, acababa contrato este verano, por eso su salida era un hecho, y al final la Real Sociedad pues ha dicho, oye, nos metemos en esta operación y hacemos un fichaje por 3 millones que, bueno, si no se adapta, si sale mal, pues bueno, tampoco pierdes demasiado por un jugador que te da un poco esa rotación en ataque de más nivel y de más experiencia, ¿no? Vamos a ver un poco sus datos, porque es un jugador que, como digo, este año pues no estaba en su mejor momento, es la realidad. Vemos que en Bundesliga, por ejemplo, no ha conseguido marcar ni un gol, ni siquiera esta temporada. Sí que lo había conseguido en Champions, 2 goles frente al Sporting de Braga. Así que bueno, es un jugador que sabe lo que es marcar en Champions y jugar Champions este año. Aún así, su gran temporada, y donde básicamente se hizo más conocido, fue la temporada pasada, ¿no?, donde en Bundesliga marcó 11 goles y jugando como media punta muchas veces, a veces como segundo delantero. Como digo, no es un delantero tan referencia, no es tan 9 como digo. Y el año pasado sí que lo hizo realmente bien, que es cuando se hizo más conocido. Luego en Europa League, en la Unión Berlín, pues llegó hasta también los octavos de final y también era un jugador indiscutible. Así que vaya, al final su gran temporada fue la temporada anterior, esa ha estado un poco peor, pero vaya, a mí es un fichaje que para lo que necesita la Real Sociedad me encaja una barbaridad, que era un atacante con experiencia, y bueno, que puede jugar en prácticamente todas las posiciones del ataque, aunque yo creo que su posición principal va a ser la de banda derecha, habitual suplente de Take Kubo, ¿no? Aunque bueno, pues puede jugar por izquierda, puede jugar en punta en caso de que sea
necesario. Y vaya, jugadores de estos pues que molan no ver en la liga, básicamente porque no tenemos un concepto de ellos, ¿no? De verlos cada fin de semana, sino que los veamos un poco más a cuentagotas, pues cuando vemos goles de la Bundesliga o en Champions en este caso. Y bueno, es un jugador que casi nunca te imaginas en España, ya de repente llega a la Real Sociedad. Así que delantero que en mi opinión pues tiene buena pinta. Por aquí Peri nos dice, puede acabar jugando en la izquierda y Oyarzabal de delantero centro. Tengo dudas si juegan Kubo y Oyarzabal más Becker. Tengo duda el que sería el delantero centro, si Becker o Mikel Oyarzabal, honestamente. Yo creo que principalmente es un jugador que va a ser más bien suplente de Kubo. Creo que la delantera titular, si están todos disponibles, va a seguir siendo Kubo, Oyarzabal, Barrenechea. Es la sensación que yo tengo. Y si Barrenechea no está y Oyarzabal cae a izquierda, creo que antes que Becker va a acabar jugando Sadik o Andrés Silva o alguno de estos. Yo creo que Becker va a ser más bien un jugador de rotación para poder jugar un poco en las tres posiciones, pero es que vaya, es lo que yo decía que necesitaba la Real Sociedad, tanto en el centro del campo como en la delantera. De momento ha llegado en la delantera, por lo tanto a mí me parece un fichaje más que acertado. Y oye, uno de los fichajes que tú no esperas ver nunca a este jugador en la liga y de repente llega, por lo tanto, oye, a mí honestamente me gusta. Vamos a ver evidentemente su adaptación y si es un jugador que suele salir en las segundas partes y ser muy importante, o si tiene pocos minutos, veremos a ver ya cuál será su rol.